Muy buenos días a todos los presentes. Les agradecemos de manera especial su presencia, su cita con nuestra organización precisamente hoy y esta mañana, 70 años después de que se iniciase un apasionante recorrido lleno de desafíos, lleno de anhelos, lleno de logros, lleno de dificultades, pero siempre bajo el horizonte de continuar enfrentando los retos del futuro. Me permito declarar entonces abierta la presente sesión, de someter a la consideración de ustedes el orden del día, y si no hay observaciones, lo damos por aprobado. Queremos agradecer de manera muy especial a todo el equipo de la organización, de la OEA, de la oficina jurídica, a la biblioteca, al profesor Arriguilla, su equipo, por el hecho muy singular para nosotros de quizás por primera vez exhibir nuestra carta de la organización ante la instancia fundamental como es el Consejo Permanente, con el objeto de hacerla visible, con el objeto de reafirmar y renovar un compromiso para su conocimiento y para su aplicación. Hay un sinnúmero de anécdotas que se circulan alrededor de este hecho que para nosotros es de singular trascendencia e importancia, desde la urna y la caja de seguridad hasta las llaves que los ilustres claveros han cuidado celosamente durante estos 70 años. Muy bien. La carta de la OEA se firmó, se comienza en su gestación el 30 de abril de 1948 en la Quinta de Bolívar en Bogotá, en Colombia, pero el hecho fundamental es el inicio de la 9ª Conferencia Internacional Americana, que reúne para ese momento a 21 estados que se dan a la tarea de debatir, de deliberar, de considerar distintas propuestas y proyectos que se venían gestando desde conferencias pasadas. Entre otras, cabe una mención especial a todas las jornadas en México, en Chapultepec, y desde luego a un hito histórico sustancial que ocurre en la historia de nuestra humanidad y de nuestro continente. Sin duda, la Carta de la OEA se suscribe 2 años y medio después de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas. Se trató entonces de hacer una gran reflexión en la humanidad sobre lo que había pasado y lo que no podría volver a ocurrir. Se hace una gran reflexión y se toma una decisión acerca de la unión, alianza y entendimiento de las naciones para
resolver los conflictos, para prevenir la violencia, para prevenir la confrontación y encontrar fórmulas civilizadas para la paz. Los horrores de la guerra iluminaron un camino, iluminaron un propósito, y bajo ese contexto, desde luego, comienza también la disposición de un continente como el americano de organizar un entendimiento, una alianza, una organización de sus países bajo el mismo propósito, señor secretario general, que no fue otro que el de encontrar mecanismos para la solución pacífica de los conflictos, que no fue otro que el de la aplicación del derecho, de los valores, para hacer prevalecer la razón sobre la brutalidad. Cabe destacar que bajo esta visión humanista, civilista, surge nuestra organización, y surge como la primera organización regional en el mundo. Surge como la primera disposición e inclinación de los países para unir esfuerzos, desde luego dentro del respeto de la organización o de las Naciones Unidas, pero conservando un propósito básico, y es que la Unión Panamericana, que venía desde años atrás conservarse un campo de acción en esa tarea de solución de conflictos previa a las actuaciones que en las Naciones Unidas estarían encomendadas bajo un Consejo de Seguridad en el cual imperaba otro criterio como el del veto, a diferencia del nuestro, a diferencia del de la Organización de Estados Americanos, en la cual todas las naciones son iguales y corresponde a la decisión de todas en conjunto la definición de los horizontes respectivos. Permítanme ustedes, por las razones históricas igualmente señaladas, rendir también homenaje a uno de los padres fundadores, de los partícipes de esta iniciativa, de esta tarea, como fuese don Alberto Lleras Camargo, quien no solamente participó activamente en las negociaciones de la 9ª Conferencia Internacional y en la redacción de la Carta, sino que fungía como secretario general para abril de 1948, luego de la sucesión algo trágica de don Leo Rowe, quien durante años y años había estado al frente de la Secretaría de la Unión Panamericana. Él, don Alberto Lleras, señaló en su momento: los estados americanos, al perfeccionar su organización, deberían convertirla en una escuela viva de sus principios, si están como lo están, convencidos de que ningún otro sistema podría sustituirla esencialmente. Parece que en la organización americana se ha hallado la más importante fórmula de la paz perpetua, un modo de que las naciones inermes y pequeñas puedan servir al lado de las más grandes sin sentirse amenazadas y con pleno reconocimiento de su personalidad, su integridad y su independencia. Una muestra y una expresión permanente entonces también en sus orígenes del principio de la solidaridad internacional. Pero otro de los desafíos fundamentales de la época a hoy, de 70 años a hoy, es la proyección de la OEA para tutelar y para guardar la democracia como uno de sus valores fundamentales. Ahí están sus pilares: la guarda y la integridad de los derechos humanos, el progreso y la lucha contra la desigualdad, la seguridad y la paz, pero el permanente desafío del presente y del futuro es la guarda de la democracia, la guarda de los derechos políticos, la guarda de los derechos fundamentales. Y en ese sentido, también otro de los ilustres partícipes de nuestra organización,
señalaba cómo se trata, no de una acción unilateral, sino de una acción colectiva, previamente consentida y aceptada por todos nuestros estados para defender los valores básicos de la democracia. Allí están nuestros compromisos, allí están nuestros retos. De esta manera, entonces, los invitamos a todos a que se sumen a los preparativos, a la conmemoración. Quisiéramos destacar el liderazgo de la Secretaría General, de la Secretaría General Adjunta, de todos los miembros que han participado en la proyección de estos actos, renovarles el entusiasmo y la decisión para que continuemos en esta tarea. Reiteramos la importancia, señor Secretario General, de exhibir por primera vez esta carta que quede como un compromiso fundamental, un compromiso para sacarla de las urnas de seguridad y dejarla en las salas permanentes de la organización para que renovemos nuestro compromiso con sus principios y con todos sus valores. A continuación, entonces, procedemos con el punto respectivo al lanzamiento del logo, pero previamente una brevísima presentación preparada por la Oficina de Comunicaciones. Muchas gracias. La próxima versión va a ser con música de Juanes. A continuación hacemos la presentación del lanzamiento oficial del logo.
Bueno, muchísimas gracias. Es entonces el logo que esperamos se pueda utilizar de la mejor y de la más intensa forma posible para contribuir a la conmemoración y al reforzamiento, al refuerzo de los compromisos y de este hecho histórico fundamental para nosotros y para el continente. Queremos expresarle a Bianca Acevedo, quien se encuentra con nosotros, es nuestra congratulación por la presentación del trabajo artístico. Complace ahora ofrecerle la palabra al señor secretario general de la organización, a don Luis Almagro, para el lanzamiento oficial de la conmemoración del aniversario de la OEA. Hace 7 décadas nació la Organización de los Estados Americanos, cuando 21 estados firmaron la Carta de la OEA en Bogotá. Son 7 décadas de avances de una historia compleja que aún no está cerrada. En este lanzamiento de la conmemoración del aniversario de la OEA, mi intención no es hacer recuento histórico, sino compartir reflexiones sobre lo que la celebración significa para lo que somos como organización hoy y para la organización que aspiramos a ser. Creo que la lección más notable es la resiliencia de la OEA. Habla a favor del multilateralismo genuino y de principios y no ideológicos. La OEA sigue de pie a pesar de las dictaduras del siglo XX, a pesar de revoluciones y guerra en algunos de sus Estados miembros, a pesar de graves violaciones de derechos humanos, de intervenciones y conflictos entre Estados, de golpes de Estado. A juzgar de periodos cuando la organización se juzgaba como irrelevante y con poca credibilidad. En estas décadas también se han logrado avances que confirman la vocación pro-democrática y pro-derechos humanos de la organización. La creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 59, la creación de la Corte Interamericana, la adopción de la Resolución 1080 sobre la democracia representativa, el Protocolo de Washington, la adopción de la Carta Democrática Interamericana, marcan decisiones que pusieron a la OEA a la altura de las circunstancias regionales. A ellos se sumaron las misiones especiales desplegadas tras las transiciones democráticas y en años recientes para apoyar el proceso de paz en Colombia y la lucha contra la corrupción en Honduras. Con casi 6 décadas de misiones de observación electoral para apoyar a los estados en el perfeccionamiento de sus sistemas electorales, la OEA es hoy un referente global en la materia. La resiliencia de la OEA durante 7 décadas es símbolo de que el diálogo y la diplomacia son necesarios y que valen la pena. No es detalle menor que este sea el foro multilateral por excelencia del hemisferio occidental, el único que incluya a todos los estados del continente. Ahora bien, depende de nosotros, que hoy tenemos la responsabilidad de nuestras funciones y la obligación ética y moral como ciudadanos de este continente, la calidad de la organización que tenemos y lo que es aún más crucial, lo que queremos tener. A lo largo de este año de celebración, propongo que nos enfoquemos en lo básico, reflexionemos sobre nuestras posiciones con respecto a lo que trasciende, los valores y principios. Ocupémonos por lo que verdaderamente importa, quizás a veces en conflicto con lo urgente y con lo políticamente conveniente. La OEA es percibida como el garante, el guardián de la democracia, del respeto de los derechos humanos, el abanderado de la lucha contra la corrupción hoy. Pero más se puede hacer por poner a la organización más cerca de las preocupaciones de los pueblos del hemisferio. Debemos actuar a la altura de la Carta y los principios contenidos en la Carta Democrática Interamericana. Debemos aspirar a una OEA más unida. Queremos una OEA que luche por los valores democráticos y los derechos humanos, y no que sea permisiva a formas autoritarias e inclusive dictatoriales de gobierno. Para lograr una OEA con significado necesitamos 2 elementos. Primero, es clave no olvidarnos de lo que nos hace únicos como organización, nuestros valores democráticos y los derechos humanos que están expresados en forma tangible en la normativa interamericana. Esa es una columna vertebral inamovible. Contamos ya con esa guía normativa. Nuestros antecesores tuvieron la visión y sabiduría de hacerlo explícito.
Como segundo elemento, se trata de ejercer un liderazgo que actúa con base en esa guía de principios, ejercer una diplomacia de principios y no de circunstancias, y redoblar la voluntad política para defender nuestra Carta y lo que simboliza. Es necesario dejar de lado los discursos divisivos y de odio. No dejemos que místicas falsas desvíen y tergiversen los principios que determinan nuestro trabajo. Es necesario dejar de inventar problemas y conspiraciones porque nuestra gente ya tiene suficientes problemas diarios. No podemos darnos el lujo de obsesionarnos con el pasado, pero sí aprendamos del mismo para mejorar nuestras acciones del futuro. La OEA, todos los Estados miembros gozan de igualdad y todos tienen el mismo peso político que se traduce a la hora de votar. Un solo voto por país, más allá del tamaño de sus economías, más allá del tamaño de su territorio, más allá de la cantidad de sus habitantes. Los gobiernos van y vienen. En 70 años eso se ha visto. También nosotros como funcionarios y representantes. Seguirán ocurriendo crisis y seguirán ocurriendo cambios. Todos son inevitables, pero nuestros principios y valores que tenemos como organización deben ser inamovibles, como han sido inamovibles estos 70 años. La organización es mucho más de los que estamos aquí y lo que representamos. Más que individuos, gobiernos, diplomáticos y funcionarios. No olvidemos para quién y para qué hemos estado aquí 70 años y para quién y para qué seguiremos en las décadas subsecuentes. Tomemos la ocasión del aniversario de la OEA para renovar el compromiso con los valores que nos definen como comunidad. Paz, democracia y derechos humanos, valores y principios por encima de la política partidaria. Es hora de dejar atrás la retórica institucional acartonada que tanto nos aleja o nos ha alejado de la gente. Por el contrario, estar cerca de la gente, de la ciudadanía, es ser consecuente en la defensa de los valores y principios que nos dieron origen. Defender a cada ciudadano o ciudadana en el continente, ponernos a disposición de la lucha por la igualdad de oportunidades para todos, con más derechos para más gente. Ese es nuestro compromiso. Gracias. Muchas gracias, señor secretario general, por su horizonte de valores, principios que deben guiar como sombra tutelar a esta organización. A continuación, pedimos al equipo y a la embajadora encargada de del diseño, de la presentación de distintos actos de conmemoración que con gran devoción, con gran dedicación ella y todo el equipo de la Secretaría Adjunta han preparado para ilustrar y dar a conocer a nuestros distintos países. Embajadora, tiene la palabra. Recognize the Secretary General and to all of the distinguished representatives. I have the honor to present the proposed program of activities to mark the 70th anniversary of the signing of the Charter of the OAS. Between April and May 2018, the proposal is for there to be a call for papers by special invitation to presidents and prime ministers, former secretaries and assistant secretaries general of the OAS. The themes will be decided. During the 48th regular session of the General Assembly to be held in Washington, D.C., the Columbus Memorial Library has proposed that this be included as part of the official activities of the 70th anniversary celebration, the strategic placement of extra-large stand-up banners, printed images, highlighting words, excerpts of speeches, which recall the historical trajectory of the Organization of American States from 1948 to present. The Art Museum of the Americas has proposed an exhibition of art from the permanent collection of the museum to be launched 1 week prior to the General Assembly under the theme Celebrating Art Across the Hemisphere. THIM will be celebrating its 90th anniversary
and has proposed as part of the commemorative activities the launch of the Atlas of the Historic Contribution of THIM in celebration of the 90th anniversary of THIM. The activity may be branded a 70th anniversary event. From July to December 2018, the Art Museum of the Americas is to launch an exhibition as part of its routine activities, and that's also available for branding as a 70th anniversary event. Also proposed during this period, the deadline for receipt of papers by distinguished writers during July, at the end of July, with editing and publication set for August to September of 2018. The Art Museum of the Americas has proposed a major event in collaboration with Univision in October regarding the production of a digital version of the museum's art catalog. This is still being finalized, but it is hoped that this also could form part of activities. In the Dominican Republic, the Inter-American meeting of Electoral Institute will take place in November. The Institute has expressed an interest in collaborating with the OAS to brand this as a 70th anniversary event. It is anticipated that between April 2018 and the end of March 2019, that member states will be issuing commemorative stamps to mark the 70th anniversary, and we hope that this will start sometime around July of 2018, and this will be ongoing until the end of the commemorative year, which would be the 31st of March 2019. In October 2018, the in-house committee of the OAS has proposed a marquee event to celebrate the 70th anniversary, which it is hoped would attract regional and international media coverage. What has been proposed by the committee is that an award be presented, some kind of recognition to an individual whose accomplishments are emblematic of the vision of the organization looking forward, and also to recognize an individual of acclaim who, through his or her contribution to the hemisphere over time, personifies the values consistent with those of the OAS. January to March 2019, there is an activity proposed by the Art Museum of the Americas. It's a Valentine's Day launch of an exhibition. Additional activities have also been proposed for the national offices. Radio and television presentations by representatives, and it is hoped that the talking points will be prepared so as to have uniformity of message when they're delivered in each of the member states. Art exhibitions through collaboration in the member states between the national offices and artists in those jurisdictions. Distinguished lectures, seminars, conferences in partnership with universities and colleges. A commemorative booklet featuring testimonials from agencies and individuals who have benefited from the contribution of the OAS through training, technical support, organizational development. Additional proposals that between April 2018 and March 2019, that the OAS maximize the value of the ministerials to highlight the commemorative year through a video presentation which will be shown at each ministerial, and to request this level of collaboration of PAHO, IDB, ICA, as sister agencies of the Inter-American system to run the OAS 70th anniversary video presentations during their ministerials. There was a recommendation which I believe the committee admits would be cost prohibitive, and it was to invite Nobel Prize winners
of the hemisphere to make presentations at the OAS as one of the major events. Apparently, this was undertaken during the 50th anniversary celebrations, and it was quite expensive. And so while this is on the table, given the fiscal constraints, I believe it is seen as something that may be a little difficult to pull off. Among the recommendations was also the possibility of having at least 2 fora during which thematic areas will be discussed, and those areas are yet to be defined. The organizing committee had made some proposals to regional coordinators, and we are awaiting the themes to be discussed during these fora. Thank you very much. Muchísimas gracias, embajadora, por su amable presentación. Queda entonces expuesto, dado a conocer este importante plan que tiene una perspectiva de mediano y largo plazo, se irá haciendo gradualmente y para todo ello el concurso de los estados, de todos los estados, de cada uno de ellos y de todo el equipo de la Secretaría General, pues ha de ser de singular importancia. Este es apenas un punto de partida, pero de inmensa significación para ayudar en todos nuestros trabajos. A continuación tenemos lo relativo a la consideración de un proyecto de resolución de conmemoración. Queremos agradecer de manera especial a la delegación de Bolivia, que ha presentado una iniciativa de singular valía y de gran utilidad en esta materia, que hace referencia no solamente a la institucionalización del aniversario, cosa que de suyo es sumamente importante, pero además hace una propuesta para identificar instrumentos operativos que permitan la realización de este tema, lo cual es de gran utilidad. La Presidencia ha querido que se incluya, se presente a la mesa el texto que está diría yo, muy cercano a este propósito. Se han recibido algunas inquietudes de otros países. Pensamos que la mejor manera de ir avanzando, dado el compromiso de terminar inexorablemente esta sesión a las 10:30, pues presentamos el proyecto. Si ustedes lo tienen a bien, podemos recibir unas primeras impresiones y nos daríamos a la tarea de lograr aprobarlo en la próxima sesión, una vez se recojan todas las inquietudes, que no van a ser muchas, pero que son puntuales, sobre todo en la parte de la composición del comité y de la integración entre los estados y el equipo de la Secretaría General. De manera que si no tienen ustedes alguna otra observación, ya está presentado el texto, es igualmente el punto de arranque. Si quieren anticipar algunas observaciones o la Presidencia las recibirá, las compilará y presentará en coordinación con la iniciativa del Estado de Bolivia un texto final que nos permita aprobar a más tardar en la próxima sesión del Consejo Permanente. Siendo así, entonces avanzamos, procedemos. Bolivia tiene la palabra, por favor. Gracias, señor presidente. Mi delegación ha tomado conocimiento de comentarios de 2 delegaciones, que son comentarios que tienen algunos aspectos de forma dentro de la resolución. Posiblemente podrían ser incorporados de una vez para que el resto de la sala tenga conocimiento, que son comentarios de forma que no alteran tampoco la intención del documento, que es más que nada que la Secretaría pueda tener un mandato para avanzar en los preparativos para la conmemoración del 70 aniversario. Gracias, señor presidente. Gracias. Con mucho gusto, entonces, recibimos los comentarios, si entiendo bien, y los vamos consolidando. Tiene la palabra Chile. Muchas gracias, señor presidente. Muy agradecido de la convocatoria de este aniversario tan importante de nuestra organización. Agradecido también de las palabras siempre inspiradoras del secretario general respecto de lo que ha hecho la organización y de lo que tiene que hacer. Y en ese sentido es que mi delegación, que por cierto agradece la presentación de esta propuesta
de resolución sobre la conmemoración del 70 aniversario de nuestra organización, estima relevante que debemos recoger precisamente sus expresiones, señor presidente, al inicio de esta sesión, así como también la del secretario general. Y muy particularmente nos parece relevante que recojamos también lo que la oficina del secretario general adjunto nos ha presentado esta mañana respecto del plan de trabajo. Creo que se trata de un documento y de un cronograma de actividades extremadamente importantes del cual esta resolución debiera tomar nota e incorporarla a este proyecto de resolución. Nuestra delegación estima de que hay que enriquecer esta resolución, que no es posible, a nuestro juicio, que luego de haber escuchado sus inspiradoras palabras, señor presidente, así como del secretario general, y del trabajo que ha venido haciendo nuestra organización en las últimas décadas en lo que dice relación con democracia, con derechos humanos, con seguridad, no haya una mención a estos que son los pilares de nuestra organización. De manera tal de que nosotros vamos a agregar algunas propuestas en este sentido, tanto en la parte preambular cuanto en la parte resolutiva, de forma tal de que esta resolución sea verdaderamente más sustantiva y al mismo tiempo permita que el Consejo Permanente trabaje y recoja con la Secretaría General las muchas actividades que deben emprender, en algunos casos separadamente, en otras de manera coordinada. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias al señor embajador de Chile. Tiene la palabra el señor embajador de Haití, Charles. Merci, Président. La délégation d'Haïti salue l'initiative prise par la délégation de la Bolivie en vue de la formation de comités avec la participation des pays de la région. Mais tenant compte du fait qu'un plan d'activité a été déjà élaboré par le secrétariat général, la délégation d'Haïti suggère qu'on ajoute dans le projet de résolution un membre de phrase mentionnant, si je fais référence au premier paragraphe de la résolution, d'établir un comité chargé d'organiser avec l'appui technique du secrétariat général. Ce faisant, on prendra en compte tout le travail qui a été déjà fait par le bureau du secrétaire général. Merci. Muchísimas gracias al señor embajador de Haití. Tiene la palabra Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al señor secretario general y a todos los representantes que acá nos acompañan. Señor presidente, frente a la resolución que presenta Bolivia, Colombia, quisiera expresar primero que todo pues el agradecimiento por esa iniciativa de esta resolución. Es claro que existen algunos comentarios y en el caso particular de la delegación de Colombia, señor presidente, quisiéramos si en el artículo 1, si Bolivia pudiera incorporar y pudiera considerar, además de las demás delegaciones, que en el artículo 1, el que se refiere al establecimiento del comité, este mismo incluyera una articulación con la Secretaría General y la Presidencia del Consejo Permanente, dentro de todo ese componente de actividades que se van a desarrollar dentro de la conmemoración. Entonces, quisiéramos pues proponerle a Bolivia y nuevamente pues agradecerle por la iniciativa. Ese sería en principio el comentario, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor Calderón. Bolivia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Justamente, agradeciendo los comentarios que acaban de hacer las delegaciones de Haití y Colombia, la delegación de
de Haití acaba de proponer que se incluya con el apoyo técnico de la Secretaría General, lo cual nos parece muy apropiado y también recoge la preocupación de la delegación de Chile, que también agradecemos los comentarios. Con respecto a la presidencia del Consejo, sí, más bien muchas gracias por aquella sugerencia, creemos que es lo más adecuado, teniendo en cuenta además que se trata de Colombia y justamente donde se ha firmado la Carta. Con respecto a las actividades que se han venido haciendo, justamente este comité tendrá que tomar la decisión, y es lo que propone Bolivia, sobre lo que se hará para evitar más trámites burocráticos. Y esta resolución, al ser una resolución corta, más que nada busca que la Secretaría cuente de una vez con el mandato para poder avanzar y no dilatar sus trabajos. Nada más, no estamos haciendo nada más que hacer lo que se hizo con los 50 años de la organización, y en los 50 años de la organización la Secretaría también contó con un mandato. Sabemos que la Secretaría debe emprender acciones que son respaldadas por los mandatos de los estados. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Brasil tiene la palabra. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a iniciativa da Bolívia de apresentar um projeto de resolução para a consideração desse Conselho sobre a comemoração do 70º aniversário da OEA. A nossa delegação, sem prejuízo da incorporação de outras contribuições e sugestões feitas ao redor da mesa, teria alguns breves comentários de modo a precisar um pouco o texto. Enfim, eu encaminharei à presidência, a delegação encaminhará à presidência esses comentários por escrito, mas eu antecipo apenas para conhecimento da sala, porque são poucos e muito simples. No terceiro parágrafo preambular, nos parece que seria apropriado substituir o termo renovação institucional por fortalecimento institucional, uma vez que estamos engajados justamente numa discussão sobre fortalecimento institucional da organização. Também suprimir a palavra novos antes de desafios no mesmo parágrafo preambular, de modo a tornar mais apropriado o conceito por trás da intenção. No primeiro parágrafo resolutivo, após comemoração, ao invés de que inclua, o qual possa incluir, uma vez que nós ainda não finalizamos esse plano de atividades e assim não devemos ser tão taxativos quanto ao seu conteúdo final. E, por fim, no segundo parágrafo resolutivo, apenas inserir a frase dentro das normas vigentes após a palavra apoio, ou seja, encarregar a Secretaria-Geral de buscar contribuições voluntárias externas e outro tipo de apoio dentro das normas vigentes para a realização dos eventos programados e assim por diante. São apenas contribuições para a precisão do texto. Nós agradecemos uma vez mais a iniciativa da apresentação do projeto e encaminharemos à presidência esses comentários. Muito obrigado. Gracias, Brasil. Vamos a escuchar entonces la última intervención sobre el punto, advirtiendo a la presidencia de que estaremos abiertos a recoger todas las demás apreciaciones que se den para compilarlas, decantarlas, de manera que podamos avanzar hoy hacia los otros puntos previstos en el orden del día y en la mañana. Tiene la palabra el señor embajador de Guatemala. Gracias, señor presidente. Mi delegación también agradece y felicita a la delegación de Bolivia por esta iniciativa, y quisiéramos sugerir que en el preambular 2, aparte de hacer referencia a los propósitos y principios consagrados en la Carta de la OEA, deberíamos mencionar también a la Carta Democrática Interamericana, a la Carta Social de las Américas y probablemente una mención al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para estar refiriendo a toda aquella normativa que contiene, digamos, los valores que sostiene la OEA. Enviaremos por escrito esta propuesta, presidente. Gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Tiene la palabra Canadá. Yo les voy a pedir la mayor comprensión bajo el compromiso hecho en la reunión de coordinación previa de poder entrar
ya los comentarios de los estados acerca de lo presentado en la conmemoración con el objeto de poder avanzar en el orden del día. Tiene la palabra Canadá. Thank you very much, Chair. I just wanted to voice our support as well for the initiative that Bolivia has brought forward, and also to agree with the delegation of Chile that it would be great to have more of a mention of the 4 pillars of the organization, at least a reference to democracy and human rights in there, and also to agree with the suggestions that Brazil made, which we also think were very useful to this particular document. So thank you very much. We will, of course, submit any comments that we have in writing as requested. Thank you. Muchísimas gracias, Canadá. Pasamos entonces a la intervención de los estados con la sugerencia respetuosa de que se pueda hacer a instancia de los coordinadores regionales. Muchas gracias. Tienen la palabra los señores coordinadores. Tiene la palabra el señor embajador de Panamá. Gracias, señor presidente. Nos complace mucho participar de esta sesión extraordinaria con ocasión del lanzamiento de la conmemoración del 70 aniversario de la Organización de los Estados Americanos. En nombre del Grupo SICA nos unimos con gran beneplácito al lanzamiento oficial de la misma. Asimismo, felicitamos a la señora Bianca Acevedo, colaboradora del Departamento de Recursos Humanos de la OEA y creadora artística e ideológica del singular logo de esta magna celebración. Reconocemos el trabajo de la Secretaría General Adjunta bajo el liderazgo del embajador Néstor Méndez por la ardua labor desarrollada resultante de un plan de actividades útil y al mismo tiempo con propuestas atrayentes y festivas que nos permiten continuar fortaleciendo los lazos de solidaridad entre los Estados miembros. Gracias. Mil gracias, señor embajador. Tiene la palabra el señor embajador de Haití, coordinador de la CARICOM. Merci beaucoup, Président. Monsieur le Président, au nom du groupe d'ambassadeurs des pays de la CARICOM, je voudrais présenter mes félicitations au secrétariat général pour avoir pris l'initiative de décréter l'année 2018, année de commémoration du 70e anniversaire de l'Organisation des États américains. En effet, le 30 avril 1948, 21 nations des Amériques se sont réunis à Bogota, en Colombie, pour signer la charte de l'Organisation des États américains. Ces nations ont été rejointes quelques années plus tard par les pays de la région des Caraïbes qui ont affirmé leur engagement vers la réalisation des buts communs et le respect de la souveraineté de chaque nation. Depuis lors, les 11 secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête de l'organisation ont mis en œuvre les multitudes de résolutions adoptées en Conseil permanent, les déclarations prises en Assemblée générale et lors des sommets des chefs d'État et de gouvernement, afin d'arriver à faire de notre hémisphère l'une des zones les plus stables du monde. Cette stabilité politique n'a toutefois pas encore permis à certains pays de la région de se développer économiquement afin que leur population puisse avoir accès aux services sociaux de base et exercer de façon pleine et entière leurs droits civils et politiques. Monsieur le Président, les pays de la CARICOM continuent de croire que l'OEA, en tant qu'organisation hémisphérique, doit aujourd'hui approfondir la notion de solidarité qui a été à la base de sa création. Ils estiment nécessaire et impérieux pour la région de faire front commun face aux défis liés au risque de catastrophes naturelles auxquelles ils font face et qui menacent leur existence même en tant que petits États insulaires. Ces risques doivent être perçus comme un véritable frein à leur développement. La solidarité à la résilience de ces pays sera un appui majeur à leur processus de développement. Merci, Président. Merci, monsieur el embajador. Tiene la palabra el señor embajador del Ecuador, coordinador del Grupo Regional ALADI. Gracias, señor presidente. A nombre de los países que integran el Grupo ALADI, me es grato dar la bienvenida a la conmemoración de los 70 años de adopción de la Carta de la OEA,
que tuvo lugar, como todos sabemos, en la Conferencia Interamericana que se realizó en Bogotá en 1948. Resaltamos el esfuerzo de la Secretaría General por ofrecernos un plan de actividades que busca recoger las expectativas que todos los Estados miembros tenemos en esta fecha tan importante. Señor presidente, creo que todos los Estados miembros aspiramos a que la conmemoración de la constitución de la primera organización regional de la posguerra, como usted lo ha recordado, sea una ocasión para recordar los logros y objetivos alcanzados por sus integrantes a lo largo de 7 décadas y a la vez que podamos reflexionar conjuntamente sobre los desafíos que el presente y el futuro nos depara. La Carta y estos 70 años de historia es fruto de los esfuerzos y debates y también en ocasiones de contrapuntos y discrepancias dentro de la región. Pero en balance, un gran valor ha persistido en estos años, un valor que debemos proteger, el que la OEA sea un foro amplio, sin restricciones, donde todas las voces se escuchen y los puntos de vista se respeten. Creo que todos aspiramos a que esa línea de diálogo plural se mantenga, que tenga sustancia y sea, a final de cuentas, el vehículo para materializar los principios del derecho internacional y los principios que consagra la Carta de nuestra organización. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por sus profundas apreciaciones y palabras. Tiene la palabra el señor embajador de Estados Unidos. Thank you, Mr. Chair and Mr. Secretary General. Today marks an important opportunity for all member states, including my own, to reflect on the founding principles of this organization set forth in the Charter and the American Declaration on Rights and Duties of Man. We, as member states of this organization, have a long tradition of working together to advance the freedom, democracy, prosperity, and security of our people. We have a responsibility to make real for all the citizens of the Americas the promise of the OAS Charter, to show us the way of advancing human dignity and individual liberty in our hemisphere. We all know this organization and its member states face challenges. We all know that the principles of representative democracy and human rights are permanent. We must address these challenges that face us squarely, confident and determined in our mission and in our purpose. Events in Venezuela over the last few years have constituted an enormous challenge to this organization and to its members. Almost 1 year from today, Venezuela will become the first member state to abandon this organization and the principles of representative democracy and human rights enshrined in the Charter we commemorate and uphold today. Let us take this occasion of the 70th anniversary to recommit ourselves to the principles we cherish, to strengthen the organization's ability to deliver on the promise of the 1948 Charter, and let us capitalize on this moment to build on our common history with a mutual purpose to achieve hemispheric peace and prosperity. Thank you. Muchas gracias, señor embajador, por sus apreciaciones. Tiene la palabra la representación de Venezuela. Gracias, presidente. Buenos días a todas y todos. Presidente, bueno, nosotros habíamos respetado la sugerencia de que hablaran los coordinadores, pero como Estados Unidos se representa a sí mismo como una región, quisiéramos que también dentro de los desafíos que tiene la organización, y por eso coincidíamos cuando se hablaba de renovación institucional, es que uno de los grandes desafíos que tiene esta organización es definir efectivamente qué es lo que afecta a la paz, qué es lo que afecta a la solidaridad de los países y qué afecta a los ciudadanos del mundo. Ayer llegó una caravana a la frontera de Estados Unidos-México y la respuesta del presidente Trump fue: vamos a cerrar la frontera con México. Sigue tratando a los migrantes como delincuentes, pero eso no le preocupa a los Estados Unidos y sí le preocupa a Venezuela. Entonces, como se trata justamente de tener sobre la mesa temas que nos preocupan a todos, a Venezuela le preocupa muchísimo el trato, la violación de derechos humanos que se hace en Estados Unidos, especialmente a los migrantes. Gracias. Gracias a la representación de Venezuela. De nuevo, mil gracias a todos ustedes.
Hemos concurrido esta cita con la historia 70 años después, 70 años luego de innumerables desafíos, pero en especial de muchos más de anhelos frente a los valores sustanciales que nos congregan. Esta Carta de la OEA que se exhibe, que no dudo en señalar como una gran constitución política de nuestro continente, está edificada sobre valores insoslayables, indeclinables, como son la paz, la fraternidad, la solidaridad, el progreso, la inclusión, pero especialmente la garantía de los derechos humanos y la guarda y tutela permanente de la democracia en todo nuestro continente. Muchas gracias a todos ustedes, a la biblioteca que colaboró con la carta y con el video respectivo, y me honro en levantar esta histórica sesión.